Bueno, pues continuamos con nuestros viajes y otra vez una pequeña ciudad castellana, un sitio tranquilo para que todos estemos a gusto. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a un lugar que está aquí muy cerca, pero muy cerca, que es Soria. Soria es fantástica, la provincia también. Solo tiene un problema, ¿sabéis cuál es? Que está al lado de Zaragoza. Y precisamente por eso los zaragozanos decimos, ya iremos, total, está aquí al lado, y al final se pasan los años, lo vas dejando, y un día te das cuenta de que no has ido y ya no puedes ir. Así que esto no puede ser, porque es que si no te lo pierdes. Bueno, ¿qué vamos a hacer? No os voy a dar todos los detalles porque los tenéis aquí abajo, viene en el enlace, viene en el texto, está todo, pero os cuento un poco, ¿vale? Porque lo que vamos a hacer en parte, en muchos de los lugares que visitemos, será seguir los pasos de un personaje que no era soriano, era sevillano, pero que se fundió con Soria completamente. ¿Sabéis quién? Antonio Machado. Machado, sabéis que nació en Sevilla. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, de un huerto claro donde madura el limonero, o sea, el del Palacio de las Dueñas, que era donde vivían. Bueno, pues nació allí, pero en un momento determinado sus padres, que eran las personas que formaban parte del ambiente cultural de la ciudad, decidieron que el mejor lugar para que estudiaran sus hijos, tanto Antonio como Manuel, era la Institución Libre de Enseñanza de Madrid. El mejor centro que había en España, el más moderno. Entonces, se fueron a Madrid. Bueno, Machado se especializó en francés, de hecho, él llegó a Soria como profesor de francés en el instituto. Entonces, llegó allí, en principio, para pasar una temporada hasta que pudiera pedir un traslado y al final acabara llegando a Madrid, que era donde estaba la familia, donde estaban los amigos y el ambiente cultural al que él pertenecía. Con lo que no contaba, nadie cuenta con eso nunca. Con lo que no contaba es con lo que le pasó, y es que se enamoró y fue correspondido. Oye, se enamoró, se casaron, todo hacía presagiar que iban a ser felices. De hecho, lo fueron. Él consiguió una beca de la Junta de Ampliación de Estudios, y se fueron a París, y estando en París aparecen los primeros síntomas de la tuberculosis de Leonor. Y en aquel momento la tuberculosis era incurable. Se podían aliviar los síntomas, pero era incurable. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que el médico le dijo, mire, teniendo en cuenta el clima de París y el clima de Soria, lo que ustedes tienen que hacer es volverse a Soria, porque allí va a estar mucho mejor. En París el clima es muy húmedo, en Soria es frío y seco, le va a ir mucho mejor. Entonces, váyanse. Machado en aquel momento no tenía dinero para marcharse, se lo pidió a Rubén Darío, que era cónsul de Nicaragua en París. Darío se lo dio y se volvieron. Entonces, allí pasó la última etapa de la vida de Leonor, que murió. Entonces, claro, él rápidamente pidió el traslado para marcharse de Soria, no quería quedarse allí, y ya volvería muy poco el resto de su vida, muy poco. Pero siempre la tuvo presente, siempre, porque ya digo, él llegó a Soria sin muchas expectativas, pero al enamorarse, es como si le hubieran puesto un filtro delante de los ojos y de pronto empezó a ver lo que le rodeaba de otra manera, y cayó rendido ante Soria, pero igual que había caído rendido casi un siglo antes Bécquer, y justo después de Machado, Gerardo Diego, que ocupó la misma plaza que Machado en el instituto, también profesor de francés. La cuestión, que los tres se quedaron enamorados de Soria y los tres le dedicaron fantásticas páginas. Entonces, iremos un poco detrás de ellos, dedicaremos un día entero a descubrir esa huella y visitaremos lugares que a mí me encantan. Empezaremos en un sitio súper especial, los Arcos de San Juan de Duero. San Juan de Duero era un monasterio de los hospitalarios, a un lado del puente, porque se entraba a Soria. El otro lado del puente estaba protegido por los templarios, y allí estaba San Polo, del que no queda más que algunos restos pequeños. Pero en San Juan de Duero tenemos este claustro único, porque el tejado desapareció, con lo cual tenemos esos arcos ahí al aire libre, y una iglesia de lo más singular, muy oriental además. Ya veréis por qué. ¿Pero qué más tenemos? Iremos paseando por el Duero y llegaremos hasta, bueno, por el Duero mismo, no, por la orilla, y llegaremos hasta la ermita San Saturio, colgada encima del río. Un paseo encantador de verdad. Luego volveremos a la ciudad, subiremos al Mirón. El Mirón, el nombre lo dice, es un lugar desde el que se mira. Es un sitio al que a Machado le gustaba mucho llevar a Leonor en su silla de ruedas cuando ya estaba muy mal al final. Entonces, él la dejaba en el mirador y se marchaba a buscar al párroco de la ermita y lloraba con él. Entonces, claro, iremos al Mirón y por la tarde pues nos dedicaremos a recorrer el centro de la ciudad. Veremos la increíble portada románica de Santo Domingo, la fachada y la portada, maravillosas, de lo mejor del románico español. Pero sobre todo pasearemos por el Collado, o sea, el puro centro de Soria, nos acercaremos al casino, donde veremos a Gerardo Diego en su mesa, y llegaremos hasta la iglesia de la Mayor, donde tuvieron lugar dos acontecimientos importantes de la vida de Machado. Uno, su boda, que no le dejó un recuerdo dulce, porque era bastante mayor que Leonor, que era un adolescente, y se rieron mucho de él, le abuchearon, en fin, fue un día desagradable para él. Pero además hubo otro mucho peor, que fue el del entierro de Leonor, que también fue allí. Entonces, de la Mayor, Santa María la Mayor, nos iremos andando hasta el cementerio de Soria, hasta el Espino, pero antes pararemos delante del Olmo Viejo. ¿Os acordáis del Olmo Viejo? Al Olmo Viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo,
algunas hojas verdes ya han salido. Bueno, pues en ese momento en el que Machado está prácticamente sin ninguna esperanza, pues el olmo es una metáfora de lo que él quiere. Al olmo viejo ya seco, que todo el mundo pensaba que estaba muerto, le han salido algunas hojas verdes, y acaba el poema diciendo: mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida. Otro milagro de la primavera, un milagro que no llegó, porque Leonor murió. Entonces nos acercaremos hasta su tumba, donde hay algo muy especial, pero muy especial de verdad, pero lo veremos allí. ¿Qué más haremos? Bueno, pues otro de los días nos iremos a conocer algunas de las maravillas naturales de Soria. Veremos, subiremos hasta la Laguna Negra, digo subiremos, pero subiremos en el autobús, casi llega hasta la misma laguna. Entonces iremos a la Laguna Negra, que es un lugar espectacular, pero además lleno de leyenda. Entre otras cosas porque Machado escribió un largo poema que se titula La tierra de Álvar González. ¿Y quién era Álvar González? Pues un labrador rico. Siendo mozo Álvar González, dueño de mediana hacienda, empieza Machado diciendo, bueno, pues en la feria de Medina, prendóse de una doncella, oye, se casaron, y fue todo estupendo, y tuvieron hijos, y llegaron las nueras, ay, las nueras, y las nueras empezaron a malmeter, y claro, lo que había sido felicidad se volvió desgracia. ¿Sabéis dónde acabó Álvar González? En el fondo de la Laguna Negra. Pero ya veréis cómo, eso os lo contaré cuando estemos allí, no ahora, que sería muy largo de explicar. Y allí pues tiene como otro aire, ¿no? Bueno, pues acabo allí. Veremos la Laguna Negra, pero después nos iremos a uno de los pueblos más bonitos de Soria, o el que más, que es Calatañazor. ¿Os acordáis de Almanzor? Pues donde Almanzor perdió el tambor es en Calatañazor, donde tuvo una derrota. Entonces iremos a Calatañazor, veremos su increíble arquitectura popular, muy bien conservada, y ya para acabar el día nos acercaremos a otra maravilla natural, que es el Sabinar, el conjunto de sabinas más grande conservado en Europa, muchas de ellas centenarias, un sitio fantástico. ¿Qué más haremos otro de los días? Bueno, pues veremos algunas otras maravillas de la provincia y sobre todo una, que a mí me vuelve loco. Y diréis, ¿a este chico cuántas cosas te vuelven loco? Pues sí, es que son fabulosas, que es la ermita de San Baudelio de Berlanga. Y decir ermita suena a poca cosa, ¿no? Poca cosa, poca cosa. Bueno, San Baudelio es un lugar impresionante. Es un edificio mozárabe. Los mozárabes eran cristianos que vivían en tierra musulmana. En ese momento ya no era así, pero seguían conservando pues, muchos elementos del arte musulmán y demás. Entonces, cuando uno entra, bueno, cuando uno ve San Baudelio por fuera, dice, ya esto hemos venido. Cuando uno entra, se queda con la boca abierta, pero con la boca abierta. Para empezar, por esta palmera que estáis viendo aquí detrás, que no es una palmera, es una gran, pero imita una palmera, una gran columna de piedra. ¿Veis que el tronco está pintado, imitando a un árbol? Pero además, ¿veis las ramas de la palmera? Son arcos de herradura, totalmente musulmanes. Pero es que debajo del coro se reproduce el ambiente de una mezquita. Y no solo eso, aquello se cubrió de pinturas, pinturas magníficas. ¿Cuál es el problema? Pues que a principios del siglo XX se puso de moda arrancar las pinturas de estos lugares. Es verdad que muchas se salvaron así. ¿Pero qué pasó? Pues que algunas de las pinturas de San Baudelio se quedaron en su lugar, otras están en el Museo del Prado, otras están en el Metropolitan de Nueva York, en fin, están dispersas. Pero aún así, con lo que queda es más que suficiente para ver la maravilla que es este lugar. Llegamos a San Baudelio, muy cerca de allí estaremos en el Burgo de Osma, veremos su catedral, en fin, un montón de cosas verdaderamente estupendas y alguna más, pero si queréis conocerlo todo, lo mejor que podéis hacer es leer aquí debajo, ¿vale? O pinchar en el enlace que aparece. Entonces, ahí lo tenéis todo. Una última cosa, que lo leéis, que queréis reservar, pues bien fáciles. Solo tenéis que llamarnos al 976-27363 o escribir a contacto@gozarte.net, net, porque a veces se te va el .com o el .es, pues no, es .net. Entonces, ya digo, contacto@gozarte.net. Y oye, con todas las medidas de seguridad, ¿que queréis ver cuáles son? Pues mirad, en el texto, al final, os las pone, ¿vale? Pues nada, que nos vamos a Soria, y estoy encantado de irme a Soria, me gusta muchísimo, así que os esperamos allí, ¿vale? Y descubriremos montones de cosas, y nos emocionaremos con los versos de Machado, porque hay que tener el corazón como una piedra dura para no emocionarte con ellos. Es imposible. Bueno, os esperamos.